buenos días, Dios le bendiga. Este es su programa, Vida, Poder y Unción del Espíritu Santo. Tú que nos ves cada sábado, te decimos que Dios te bendiga. Y vamos a tener una palabra leída que cada mañana la palabra de Dios se lee en del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En Hechos 5:12. Por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor, aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en la cama, en lecho, para que al pasar Pedro a los menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados por espíritu inmundo, y todos eran sanados. Gloria a Dios, aleluya. Vemos ahí que dice que le traían enfermos de todas las ciudades, de todas las aldeas, de todas partes. Dice que ninguno se juntaba, dice ninguno que no fuera de ellos, dice se juntaba con ellos, pero se iban añadiendo de lo que dice de lo que eran salvos, se iban añadiendo a la multitud un gran número, que tanto que ya no cabían. Dice que traían de toda parte enfermos, de todas las ciudades, para que aún cuando por la sombra de Pedro, los enfermos, desde aún la sombra les tocase y algunos enfermos fueran sanados. Pero dice que todos fueron sanados. No quedó uno, todo lo que traían fueron sanados. Gloria a Dios. Dice que la gloria de Dios se manifestó en los apóstoles, y cada uno eran sanados. Gloria a Dios, porque tenían fe. Gloria a Dios, ellos tenían fe de que iban a ser sanados. Nosotros hablábamos en la semana pasada de la fe, que por la fe, que ellos, gloria a Dios, ellos creían. Gloria a Dios, esta gente tenían fe, que aunque fuera la sombra de Pedro, le acercase y fuesen sanados. Gloria a Dios. Porque por la fe Abraham, aún no sabiendo hacia dónde iba, gloria a Dios, salió de su tierra y su parentela. Gloria a Dios. Dice que por la fe ofreció más excelente sacrificio que Caín. Entonces esta gente tenía fe, que aún con la sombra, porque la sombra no sana a nadie, pero dice que no era la sombra ni tampoco Pedro, sino que era el Espíritu de Jesús el Nazareno. Ese es el que sana, ese es el Espíritu que sana. No importa lo que tú tengas, que si te han diagnosticado que ya tú no tienes cura, que el médico dice que ya te quedan pocos días de vida, mira, déjame decirte que en Jesucristo hay vida eterna. Y el único que sabe y tiene control de cada día de los días que a una persona le quedan es Jesucristo. Y si Jesucristo le place, te puede sanar. No importa lo que digan, que sea cáncer, Jesucristo te sana. Si es SIDA, Jesucristo te sana. Gloria a Dios. De lo que sea, Jesucristo te sana. Gloria a Dios. Hoy en este día, en esta mañana, si crees y tú pones tu confianza en Él, Jesucristo te sana. Gloria a Dios. Y si no te sana, regala la vida eterna. Gloria a Dios. Si no te sana del cuerpo, pero te sana del alma. Porque hay sanidades físicas, pero hay sanidades espirituales.
Gloria a Dios. Hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales. La enfermedad espiritual es peor que la física. La física es la que se ve. Y tú la que ves y te duele, y le duele a la carne. Pero también las enfermedades espirituales le duelen al alma. También le duelen. Pero la enfermedad espiritual es peor que la enfermedad física. Porque las enfermedades físicas se quedan en la tierra. Pero las enfermedades espirituales te pueden matar, te pueden llevar a enfermarte y morirte espiritualmente, enfermarte el alma, gloria a Dios, que es peor, gloria a Dios. Entonces, Jesucristo sana las enfermedades espirituales y las enfermedades físicas, no importa la enfermedad que tenga. Jesucristo es el médico por excelencia. Gloria al que vive para siempre. Así que no importa lo que esté pasando, si piensa que no hay esperanza, que ya dice, ya yo he andado todo, yo he pasado de todo. No, usted porque no sabe lo que estoy pasando, varón. Yo estoy pasando por una deuda. Jesucristo es la esperanza. Yo estoy pasando por una tribulación, que mi esposo se fue de la casa, yo no tengo trabajo. Jesucristo es la esperanza. Pon tu esperanza en Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Que mi esposa se fue, varón. Pon tu esperanza en Jesucristo. Que Jesucristo es el pan de vida. Él es la salvación. Gloria a Dios. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. Lentes Villacón, con todo en lente, lentes para todos, con todo tipo de montura, sencilla y marcas originales. Ray-Ban, Diesel, Calvin Klein, Poly, entre otras. De ojos saben los oftalmólogos, de vista saben los optómetras, pero de lentes sabemos nosotros. Y tenemos nuestro propio laboratorio. Ven y visita Lentes Villacón, en la calle Concepción Bona número 103, esquina Sánchez Valverde. Escríbenos por WhatsApp al 829-256-7077. Lentes Villacón. Y dice la Biblia que si usted abre mucho su boca en lo que no le importa, porque usted es un fresco, a su nombre, si usted abre su boca en lo que no le importa, usted es un fresco. Y más abajo donde acabamos de leer dice que entonces para ti vendrá calamidad. Por eso que hay gente que usted lo ve, gloria a Jesús, aleluya, que están vueltos una cocinada, pero esos chismosos a sus papás son chismosos y sus fundadores están ahí siempre ahí mirando a ver lo que está diciendo la vecina. Usted se entra aquí para ir viviendo. Regreso aquí, estamos con el pastor Luis Espíritu. Gloria a Dios que nos tienes una palabra de vida, pastor. Me bendiciones, mi hermano. Amén. Me bendiga mucho. Bueno, le damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar con cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Y pues estamos acá para anunciarles el mensaje más importante que puede recibir una persona, y es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando leemos la palabra del Señor, encontramos cantidades de historias las cuales en realidad impactan nuestros corazones de una manera sobrenatural, ya que cuando escudriñamos vemos a un Jesús que sana, como estaba hablando hace un momento mi hermano, un Jesús que en realidad liberta. Pero hace un momento mi hermano describía de que la enfermedad más terrible es no simplemente la física, Sino del alma. sino aquella enfermedad, o podemos decir espiritual. ¿Por qué? Porque hay que comprender varias cosas. Cuando leemos Génesis capítulo 1, dice la escritura que Dios creó al hombre, pero le dijo: de todo huerto del árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien Y del mal. y del mal. Ahora, le dice: el día que de él comieres, dice, de cierto morirás. ¿Qué pasa con el hombre? El hombre en el principio tomó de ese árbol, come de ese árbol y muere. Ahora, la muerte que se efectúa en Adán en ese instante no es una muerte, podríamos decir, física, sino que lo que se produce en él en el instante es una muerte totalmente espiritual. Y es allí donde entra lo que es el pecado. Por eso la escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando se habla de que somos destituidos de esa gloria, fue porque el mismo Dios sacó al hombre ¿de dónde? Del huerto del Edén.
Y usted sabe que hay algo importante acá, y es que cuando investigamos acerca de la palabra Edén, Edén significa lugar de su presencia. Es lo que significa Edén. Amén. Entonces, cuando Dios creó el hombre, ¿en dónde lo colocó? ¿Lo puso en dónde? Lo puso en su misma presencia. Y cuando el hombre peca, ¿qué hace Dios? Dios lo saca de su misma presencia. ¿Por qué? Porque pecó. Ahora, hay una pared intermediaria entre Dios y el hombre. ¿Cuál es esa pared? El pecado. El pecado no nos deja ver a nuestro Dios en todo su esplendor. No nos deja ver a Dios. Por eso que fue necesario que Cristo viniese. ¿Para qué? Para morir por cada uno de nosotros y tomar nuestro lugar para que esa pared intermediaria fuera quitada de nuestras vidas. Hoy por hoy podemos decir que disfrutamos de esa libertad. ¿A qué vino Cristo? A devolvernos la vida que perdimos en el huerto del Edén. Quizás físicamente hoy día morimos. Ciertamente tenemos una limitante, podríamos decir, de 70 hasta 80 años. Hay quienes viven muchísimo más. La Biblia lo describe que es honra a nuestra vida el vivir hasta 70, 80 años. Pero entendemos a través de la Escritura que nuestro Dios nos enseña que ahora Él vino a devolvernos la vida. Esa vida espiritual que nuestra alma en realidad necesitaba. Por eso hoy hemos venido a hablarte de esa vida que nuestro Dios nos da, de esa vida sobrenatural que nuestro Señor habla a nuestros corazones. Miren, el Evangelio de Mateo capítulo 4, y traigo un tema, yo creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. El Evangelio de Mateo capítulo 4 nos habla acerca de que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Pero me encanta más cuando también lo leemos en Lucas, porque Lucas dice que Jesús fue lleno del Espíritu. Amén. Y dice, fue llevado, o sea, es decir, fue guiado por el Espíritu. Y luego que Jesús sale del desierto, ¿sabe qué dice la Biblia? Amén. Dice que ahora Jesús andaba en el poder del Espíritu. Amén. Entonces, hay tres cosas. Número uno, Jesús fue lleno del Espíritu. Número dos, fue guiado del Espíritu. Y número tres, Jesús andaba en el poder del Espíritu, mi hermano. Amén. Una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús, siendo lleno del Espíritu, necesitó ser guiado por el mismo Espíritu. Amén. Fue guiado por el Espíritu en todos los aspectos de la vida. Entonces la pregunta que nos hacemos hoy, ¿por qué nosotros no dejamos que el Espíritu nos guíe? Aleluya. Tú que me estás escuchando, tienes que dejar que sea el Espíritu de Dios quien guíe tu vida en todos los sentidos. Si hay algo que nosotros tenemos que darle importancia en este tiempo es al Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que darle la importancia, podemos decir, al Espíritu en este tiempo más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque quien dirige la iglesia es el Espíritu. Quien da los dones es el Espíritu. El que sana es el mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Espíritu, pues también estamos hablando de nuestro Creador. Estamos hablando también de nuestro Dios. Amén. El que no tiene el Espíritu dice que no tiene el Espíritu, estás muerto. Gloria a Dios. Pero me impacta algo aquí, varón, que dice que después que esta gente hace todos estos milagros, sana a toda esta persona, entonces perseguido. Gloria a Dios. Entonces, dice que los principales sacerdotes buscan refugio en una secta de los saduceos para perseguir a los apóstoles por lo que habían hecho. Gloria a Dios, por lo que habían hecho, porque habían sanado a los enfermos. Gloria a Dios. Se ve como mucha hipocresía. En esta gente hay mucha hipocresía, porque esta gente, en vez de estar contento, lleno de gozo, alegre, porque el Espíritu de Dios está fluyendo en los apóstoles, están llenos del Espíritu de Dios, no, están persiguiéndolo, lo están buscando para echarlo en la cárcel, para que no hablen más, ni prediquen más, ni sanen a más nadie, porque a ellos no les interesaba eso. Dice, se ve como muy un contraste ahí, como dice, pero en vez de esta gente alegre, y esta gente estaba buscándolo para entrar en la cárcel, y lo echaron en la cárcel. El mismo Dios lo saca de la cárcel, vemos como el mismo Dios lo saca de la cárcel y lo pone a predicar en el templo, pero allá va la multitud. Todo aquello que había sanado van allá, y la gente, y los que miraban, los que vieron y oyeron los milagros, fueron hicieron una multitud en el templo también. Dice que lo trajeron otra vez, pero sin violencia, por temor al pueblo. Los guardias fueron y lo trajeron sin violencia, por temor a represalia con el pueblo. Pero digo yo, wow, pero esto es como algo contrario. Gloria a Dios, como que hacer un contraste ahí, pastor. Sí, lo que pasa es, mi hermano, que la gente cuando no anda en el Espíritu no va a entender las cosas del Espíritu.
y siempre va a existir, podremos decir, a través de la Escritura, una guerra constante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obramos para la gloria del Señor y se comienzan a ver milagros y cosas sobrenaturales, hay gente que lo recibe, pero también hay gente que se niega y se resiste a ¿qué? A creer en lo que Dios en realidad está haciendo. Es allí donde se levantan, podríamos decir, los enemigos de la fe. Esos enemigos de la fe siempre son necesarios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que veamos la manifestación y veamos el poder de Dios. Pero ¿qué pasa? Que estos hombres estaban siendo guiados por el Espíritu. Amén. Estaban siendo guiados por el mismo poder de Dios. Y cuando somos guiados por la misma presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, quizás hay momentos donde vamos a pasar luchas, momentos difíciles. Van a haber situaciones donde no vamos a comprender lo que estamos viviendo o estamos pasando en nuestras vidas. Pero si el Espíritu de Dios nos está guiando, quiere decir que somos llenos del Espíritu. Amén. Y si estamos llenos del Espíritu, Él nos da la capacidad de soportar cualquier prueba y cualquier circunstancia. Estas personas fueron llevados a la cárcel. Amén. Y no simplemente ellos, tenemos también un caso poderosísimo y se encuentra en Hechos capítulo 16. Cuando leemos las escrituras, la palabra del Señor nos dice de que Pablo y Silas estaban en cierto lugar y estos hombres, dice la palabra del Señor que Pablo recibe un sueño una noche y ve un hombre macedonio diciéndole, ven, ayúdanos. ¿Qué estaba operando allí? Estaba operando el mismo Espíritu. ¿Para qué? Para guiarlos hacia el propósito divino, a donde Dios los quería llevar. Pero miren esto. Cuando Pablo recibe ese sueño, dice la Escritura que de una vez, en ese mismo instante, dice que se montaron en la barca y llegaron a la primera provincia de Macedonia, que era Filipos. Cuando llegan hasta aquel lugar, la Escritura menciona que ahora se levanta especie de una mujer, una divina, y comienza como a glorificarlos, comienza a decir cantidades de cosas. Y es allí donde Pablo entiende que lo que estaba operando en esa mujer no era algo sano, sino que era un demonio que tenía esa mujer. Y es que allí, por la autoridad de Dios que le dice a la mujer en ese instante, oh Satanás, te ordeno que salgas de esa mujer. En ese instante la mujer quedó totalmente ¿cómo? Libre. La mujer quedó totalmente libre, mis amados. Pero miren, lo impresionante de todo es que a pesar de que la mujer quedó libre, ¿qué hizo la gente? La gente se molestó con Pablo. ¿Por qué? Porque aquella mujer le pertenecía a unas personas que trabajaban la adivinación y esto lo tenían como un negocio. Y cuando el demonio sale de aquella mujer, la gente dijo, wow, se nos dañó el negocio. ¿Ahora qué vamos a hacer? Me impactó algo ahí, pastor. Que Pablo pudo haber sido, porque él ya le vociferaba, le decía, estos son siervos del Dios Altísimo. Sí. Estos son siervos del Dios Altísimo. Entonces, ella estaba halagándolo. Entonces, si son los apóstoles de hoy, unos apóstoles que hay hoy, entonces le dicen, pero mira, nos están halagando. Pero dice que Pablo, no agradándole lo que ella dijo, reprendió al espíritu. Entonces ahí vino lo que, porque ella le generaba mucha ganancia a este pueblo. Entonces, con el espíritu de adivinación, ya se le fueron los ingresos, se le fueron. Entonces ya esto no le está agradando al pueblo. Y no, dice, entonces el pueblo se molestó, en vez de estar alegre con Pablo, lo que hizo fue que se molestó y dice, no, porque estaban pensando en la lana. Y así, hoy en día se refleja eso mismo. Que la gente está más por los peces y los panes que por la palabra de Dios. Pues así mismo Jesús le dijo, ustedes vienen cuando lo buscaban, ustedes me buscan por los panes y los peces. Gloria a Dios, que por los panes y los peces que perecen, pero no me buscan por el reino de los cielos que no perece. Sí, lo importante allí, varón, es que, y lo impresionante, es que Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu. Amén. Es por eso que él se dio cuenta en ese instante que era lo que operaba en esa mujer, porque él recibió discernimiento de espíritu. Por eso hago hincapié a la importancia que debemos de darle al Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Pablo en ese instante recibe, podríamos decir, ese discernimiento, reprende al enemigo, la mujer queda libre, pero ahora se levantan los enemigos. El enemigo. Y toman a Pablo y Silas y lo meten en la cárcel. Dice que lo metieron en el cepo de más adentro. ¿Usted sabe qué significa? ¿O qué significaba meter a una persona presa en el cepo de más adentro? Cuando usted investiga va a encontrar que era la última habitación de la cárcel y por aquel lugar, seguridad. Exactamente, y por aquel lugar pasaba el agua podemos decir, de desperdicios humanos. O sea, era algo terrible lo que pasaba por aquel lugar. Y dice que sus manos
y sus pies fueron totalmente atados. Pero ¿qué pasa? Que ellos, a pesar de que estaban pasando por un proceso y un momento difícil, estaban siendo guiados por el Espíritu. Porque el asunto es que muchas personas piensan que porque son llenos y se están dejando guiar por el Espíritu, no van a pasar momentos difíciles. A veces vamos a pasar momentos tristes a pesar de que tienes a Dios. A pesar de que tienes al Rey de Reyes, vas a pasar momentos momentos difíciles que tú no vas a entender, no vas a comprender. Pero ellos que estaban en el cepo de más adentro, y aún estando allí, a las 12 de la noche, comenzaron a cantar un himno. Comenzaron a adorar, no perdieron el tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vemos hoy? Gente, personas perdiendo el tiempo en medio del proceso. Dicen, no, yo soy guiado por Dios. Y cuando entran en el proceso se les olvida quién es Dios. Pero estos hombres, a las 12 de la noche, flagelados, golpeados, pasaron un momento difícil, comenzaron a cantar, comenzaron a adorar en ese instante. Yo no sé qué canción estaban cantando, varón, pero lo cierto es que ellos estaban adorando, estaban glorificando a Dios por encima de todas las cosas. ¿Qué nos da a entender la Escritura? Que no importa lo que estés viviendo, no importa lo que puedas estar pasando, si eres lleno y eres guiado, también tienes que adorar. Tienes que bendecirlo en todo momento. Que tu vida pueda reflejar lo que Cristo ha hecho en tu ser. Ellos no perdieron el tiempo. ¿Qué vemos hoy? Personas perdiendo el tiempo. ¿En dónde? Metido, no quiero decir que sea malo, pero le dedicamos más tiempo a las redes sociales, le dedicamos más tiempo al YouTube, le dedicamos más tiempo al Instagram, le dedicamos más tiempo a cualquier red sociales en este instante. ¿Y qué es lo que está pasando? Que estamos dejando la conexión con el Espíritu y por eso es que no le estamos dando esa importancia. Ahora, cuando vivimos una vida en el Espíritu, lleno del poder de Dios, vemos en realidad el poder manifestarse, vemos los enfermos sanarse y los demonios salir de los cuerpos. En ese instante lo que se manifestó fue algo poderoso, varón. Amén, varón. Pero esta gente, lo que tenían una ceguera espiritual, varón. Esta gente estaba ciego. Porque ellos mirando todas las cosas que el Señor hacía a través de los apóstoles y el mismo Señor, todas las cosas, los milagros que hacía, esta gente tenía una ceguera espiritual. Gloria a Dios. Esta gente viendo no veían, como dice la palabra, que viendo no ven y oyendo no entienden. Que se les fue cegado el entendimiento. Gloria a Dios. Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gloria a Dios. Esta gente estaban como los egipcios, con el corazón endurecido, varón. Esta gente tenía un corazón endurecido porque viendo tantas cosas, tantos milagros, gloria a Dios, en vez de tener un corazón, humillar su corazón, el corazón se le endurecía más y más cada día. Y estos principales sacerdotes tenían un corazón endurecido. Ellos estaban pendientes en lo que ellos eran. En lo que ellos eran, en el rango que ellos tenían. Ellos no querían humillarse, doblegarse ante la presencia de Dios. Porque ellos encontraban que ellos eran más grandes, gloria a Dios. Que ellos tenían un rango más alto. Decían, no, porque este es hijo de un carpintero, este vemos de dónde salió. Y ellos pensaban, no, porque fulano vino de fulano, es hijo de fulano. Entonces se le había endurecido el corazón, se le había subido el ego. Gloria a Dios. Entonces cuando a la persona se le sube el ego, está lejos de Dios. Porque tiene un corazón ya entenebrecido, fuera de la gracia de Dios. Entonces hay que humillarse. Hay que humillarse, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y esta gente pensaban que no era así. Entonces ellos decían, pero si dejamos esto, que siga así, ¿dónde vamos a ir para nosotros? La fama de nosotros se va a caer. Nosotros no vamos a ningún lado. Entonces ya nosotros no vamos a ser nadie. Porque toda la gente se está yendo detrás de aquello, detrás de ellos. Todo el mundo, mira el pueblo como está golpeado sobre ellos, reunido encima de ellos. Detrás de nosotros no anda nadie. Pero es que ellos no sanaban ni un mosquito. Gloria a Dios. ¿A quién sanaron ellos? Los principales sacerdotes. Ni a un mosquito sanaron. A nadie. Gloria a Dios. Continúa. Sí, lo que pasa, líder, es que en ellos no se efectuaban estos milagros porque no tenían el Espíritu. Amén. El Espíritu de Dios es en realidad el que lo hace, podremos decir, todo. Y hoy día tenemos que darle la gloria a Dios porque tenemos el Espíritu de Dios. Y no podemos gloriarnos tampoco en lo que hacemos, porque todo lo que hacemos es para la gloria de nuestro Dios. Pablo y Silas, estando en esa cárcel, fue tan tremendo que ellos estaban siendo guiados por el Espíritu. Amén. Y fue algo tan impactante que ellos, estando aún en ese lugar, ven la manifestación de Dios, comienzan a adorar a Dios y viene un de repente. ¿Cuál fue ese de repente? Un terremoto.
Cuando tú adoras a Dios con el corazón, vas a provocar de repente en tu vida, sin importar las circunstancias que puedas estar viviendo. En ese instante se provocó, podemos decir, un terremoto. Pero ese terremoto trajo libertad. ¿Para quiénes? Para ellos. Dice que las cadenas se rompieron en el instante. La de sus manos y también de ¿qué? La de sus pies. Ahora, cuando usted escudriña va a encontrar que ahora todos aquellos presos se querían escapar y Pablo les dijo, hey, no se escapen, métanse aquí. Y el carcelero se dio cuenta que ya no estaba nadie en la cárcel y dice que se iba a quitar la vida. En ese instante que este joven se iba a quitar la vida, Pablo le dice, hey, no lo hagas. Todos los presos que están aquí. Gloria al nombre de Jesús. Y en ese instante, aquella persona dijo, wow, fue impactado. ¿Por qué pasaba esto? Porque toda persona, o aquellos que pertenecían al Imperio Romano y eran carceleros, estas personas tenían que cuidar a los presos con su propia vida. Porque si se escapaba alguien de la cárcel, podían ellos, o sea, pagar con su vida ellos y su familia. Por eso en ese instante le dice a Pablo, ¿qué hago para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ven lo impresionante de esta palabra, porque en ese momento, mis amados, vemos que se efectúa una transformación en la vida del carcelero. A pesar de todo lo que le habían permitido pasar a Pablo y a Silas, este hombre estaba siendo totalmente impactado a través del poder de Dios. En ese momento vemos la transformación de este hombre y también de su casa. Y se cree que el pastor de Filipos, de aquel lugar, fue ese carcelero. O sea, decir, que cuando Pablo dé esa visión a ese hombre diciendo, ven a Macedonia, Dios los estaba redireccionando para llegar a la vida de aquel carcelero y para que fuera un líder en aquel instante de su nación. O sea, decir, el Espíritu de Dios nos llena, pero también nos guía. Hoy día no podemos simplemente operar en la llenura del Espíritu, donde muchas personas dicen, no, a mí se me manifiestan los dones. Yo sano enfermo, echo fuera demonios, pero el Espíritu te está guiando. Santo. No, lo que pasa es que, varón, yo hablo 1000 lenguas. Pablo le dice a los corintios, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero en realidad, la manifestación de Dios a través de la guianza se te está manifestando. O sea, es decir, se está efectuando en tu vida. Tú podrás hacer cantidades de cosas, puedes hacer milagros, pero tienes que dejar que el Espíritu de Dios te guíe en todo momento y en todo tiempo. Veo personas diciendo, Señor, pidiendo una guianza extraña, ¿será que es tu voluntad que yo vaya y salga a evangelizar? Esa es la voluntad de Dios, porque eso fue lo que el Señor nos dijo. Pero cuando la gente, los hermanos van cuando quieren ir para el río, quieren ir para la playa, para cualquier sitio, ahí no piden dirección para nada. Ellos simplemente, ¿qué hacen? ¡Ay! Se van. Si hay algo que Dios quiere es que podamos pedirle su guianza en todo momento y en todo tiempo. Que tu vida sea direccionada delante de la presencia de Dios en todo momento. Así que, queridos amigos, hermanos, la verdad, cuando hablamos de la palabra del Señor nos llena de gozo, de satisfacción al ver cómo el Señor hace cosas grandes. Amén. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Lentes Villacón, con todo en lente, lentes para todos, con todo tipo de montura, sencilla y marcas originales. Ray-Ban, Diesel, Calvin Klein, Poly, entre otras. De ojos saben los oftalmólogos, de vista saben los optómetras, pero de lentes sabemos nosotros. Y tenemos nuestro propio laboratorio. Ven y visita Lentes Villacón en la calle Concepción Bona número 103, esquina Sánchez Valverde. Escríbenos por WhatsApp al 829-256-7077. Lentes Villacón. Y dice la Biblia que si usted abre mucho su boca en lo que no le importa, porque usted es un fresco. A su nombre, si usted abre su boca en lo que no le importa, usted es un fresco. Y más abajo donde acabamos de leer dice que entonces para ti vendrá calamidad. Por eso que hay gente que usted lo ve, gloria a Jesús, aleluya, que está muerto una cocinada, pero eres un chismoso.